Dios les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que dice la palabra: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué poderosa palabra es esta. Y es que en esta hermosa palabra, este versículo es una advertencia de Jesús que enfatiza la importancia de obedecer, de la obediencia y el compromiso genuino con Dios, más allá de las palabras o las apariencias externas. Y es que no basta solamente con confesar verbalmente que Jesús es el Señor. El verdadero discípulo demuestra su fe mediante sus acciones, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo al pie de la letra lo que dice su palabra. En este hermoso versículo vamos a sacar unos puntos. El primer punto que vamos a tocar es: no basta con las palabras. Y es que muchos de nosotros a veces nos conformamos con un cristianismo nominal, declarando a Jesús como Señor, pero sin vivir conforme a sus enseñanzas. O sea, vamos a la iglesia, oramos, termina el culto y seguimos nuestra vida normal. Nos olvidamos que Dios existió. Nos olvidamos de compartir su palabra, de demostrar su amor, de caminar conforme a la voluntad de Dios, de caminar dando un buen testimonio. Nos olvidamos de todo esto. Y este versículo nos desafía a examinar si nuestra relación con Dios es auténtica o solamente superficial, solamente de domingos. Examínate ahí donde estás. ¿Realmente tú eres un hijo de Dios? ¿Realmente somos o caminamos conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios? El segundo punto que vamos a tocar, dice, es la voluntad de Dios. Y es que hacer la voluntad de Dios implica obediencia, amor y sumisión a sus mandamientos. Esto incluye amar a los demás, practicar la justicia y mantener una vida de santidad. Caminar dando un testimonio, que la gente te vea en la calle y diga que tiene esa luz, esto que él destella es diferente a los demás, la forma en que habla es diferente a los demás. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que demostrar que realmente amamos a Dios con nuestra forma de actuar, de hablar, de amar a los demás, de perdonar a los demás, como lo hemos dicho en uno de los videos anteriores. El perdonar nos desata a nosotros, nos desata de ese pecado, de ese rencor que llevamos de no perdonar. Todo eso viene conforme a la palabra y es lo que nos va a ayudar a realmente el día de mañana entrar. Dice la Biblia que por gracia nosotros somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Mucha gente puede pensar, pero es que yo doy tanta cantidad, una beneficencia, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, yo ayudo a esto. Pero si no caminas conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, vea que aquí mismo la Biblia lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero de creer en Dios a cumplir los mandamientos que Dios me deja en su palabra son dos cosas diferentes. Yo tengo que aprender a mantener una vida de santidad. El tercer punto que vamos a tocar es los frutos del verdadero discipulado o los frutos del verdadero Hijo de Dios. En el contexto de Mateo 7, Jesús habla también de los frutos que distinguen a un verdadero creyente. Y una vida transformada por Cristo se evidencia en tres cosas: en amor,
humildad y obediencia a Dios y a su palabra. Y es que muchas veces no queremos escuchar a Dios porque vamos por un camino que nos parece mejor que el que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y a caminar por la senda que Él ya nos tiene destinado a cada uno de nosotros. El cuarto punto es el peligro de la autoilusión. Y es que es posible que algunos se engañen a sí mismos o algunos nos engañemos a sí mismos pensando que solo profesar fe es suficiente, que solo profesar que Dios es nuestro Salvador es suficiente. Sí, yo creo y confieso que Dios es mi Salvador, pero sigo mi vida normal. No oro, no leo la palabra, no busco del Señor, no ayudo a los demás. O sea, no solamente profesar que conozco y reconozco a Jesús. Jesús nos advierte que será el cumplimiento de la voluntad del Padre lo que nos asegurará un lugar en el reino de los cielos. O sea, que sigamos al pie de la letra su palabra. Nosotros no podemos ir solamente los domingos a la iglesia y después el resto de la semana olvidarnos que Dios existe. No, porque así no funciona. Todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, los 24/7, tenemos que estar conectados con nuestro Padre Celestial, porque solo así podemos algún día también llegar a entrar al reino de los cielos, conectados con Dios. El quinto punto y último punto que vamos a tocar es exhortación en la práctica. Es la exhortación en la práctica. Y es que este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Ahí donde tú estás, hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estoy actuando en amor y justicia? ¿O estoy en un llamado, o es un llamado a una fe activa y comprometida? ¿Estoy en un llamado a una fe activa y comprometida? Realmente examínate ahí o examinémonos, pongámonos a pensar si realmente estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, o solamente nos acordamos de nuestro Padre los domingos y cuando hay problemas en nuestra vida. Para resumir, Mateo 7:21 nos recuerda que Dios busca una relación sincera con nosotros, reflejada en nuestra obediencia y acciones, más que en palabras. Él quiere corazones transformados que vivan según su voluntad. A examinar nuestra vida, pidamos a Dios que nos ayude a caminar en obediencia, a cumplir su propósito en nosotros y así poder cumplir el propósito de nosotros en las demás personas con nuestro testimonio. Dios te bendiga.